Solo serán 15 minutos. Me reí cuando dijo que encontraría palancas para que no me fuera. No fue una risa histérica ni amarga, fue una risa clara, casi tranquila, la risa que aparece cuando todo encaja de golpe. Una ya la encontraste, le respondí, mientras agarraba mi abrigo. No levanté la voz, no discutí, no lloré, simplemente cerré la puerta detrás de mí. Mientras bajaba las escaleras de su edificio, todavía podía escuchar su respiración acelerada al otro lado, como si el mundo acabara de fallarle por primera vez. Afuera, la noche era fresca, limpia, real, y yo me sentía extrañamente ligera, como si acabara de despertar de un sueño demasiado bien decorado. Horas antes jamás habría imaginado este final. Todo empezó con un perfil perfecto. Adrián apareció en mi pantalla una noche cualquiera, cuando no buscaba nada serio y, al mismo tiempo, esperaba que algo inesperado ocurriera. Su foto era impecable, rasgos simétricos, mirada segura, barba cuidada al milímetro. No parecía una persona real, sino el resultado de una larga selección de filtros genéticos y estéticos. Sonreía como alguien que sabe exactamente el efecto que provoca. Deslicé el dedo sin pensar demasiado. Match. La conversación fluyó con una facilidad sospechosa. No había silencios incómodos ni respuestas forzadas. Adrián sabía exactamente cuándo bromear, cuándo halagar, cuándo mostrarse interesante sin parecer desesperado. Me habló de viajes, de arte, de su trabajo creativo. Cada frase estaba medida, pulida. Yo, que suelo desconfiar de lo perfecto, me sorprendí bajando la guardia. En la primera cita confirmó lo que el perfil prometía. Llegó puntual, vestido con una elegancia natural, como si no se hubiera esforzado en absoluto. Olía a perfume caro, de esos que no invaden, solo permanecen. Me miró como si yo fuera el centro de la habitación, como si nada más importara en ese momento. Tienes una energía especial, me dijo, sosteniéndome la mirada un segundo más de lo normal. Lo pensé después, pero en ese instante sonó como un cumplido sincero. Adrián hablaba bien, demasiado bien. Tenía historias para todo, opiniones firmes, una seguridad que rozaba la arrogancia, pero que, curiosamente, no me resultó desagradable al principio. Parecía alguien acostumbrado a ser escuchado, admirado, y yo, sin darme cuenta, lo escuchaba. Durante esa primera cita pensé, quizá exagero cuando busco defectos. Quizá esta vez podía simplemente disfrutar. Lo volví a ver, y otra vez. En cada encuentro había algo magnético en él. Caminaba como si supiera que la gente lo observaba. Sonreía a los desconocidos, saludaba con confianza, se movía por la ciudad como si fuera su escenario personal. A veces me hablaba de sí mismo durante largos minutos sin notar mi silencio, pero luego volvía, me tocaba la mano, me preguntaba algo, y yo me decía que era solo su forma de ser. Un poco narcisista, sí, pero interesante. Nunca sospeché que esa perfección tan bien construida escondía algo más. Nunca imaginé que el final de esta historia estaría marcado no por una traición dolorosa, sino por una claridad brutal. Mientras caminaba esa noche lejos de su edificio, entendí que algunas personas no se enamoran de otros, se enamoran de su propio reflejo y esperan que tú aplaudas. Yo ya no tenía ganas de hacerlo, y esa fue, sin saberlo todavía, la mejor decisión que tomé. Si miro hacia atrás ahora, con la distancia que dan los hechos consumados, me resulta casi evidente. Las señales estaban ahí desde el principio, solo que yo las llamé detalles, excentricidades, formas distintas de relacionarse. Siempre hay una excusa cuando todavía quieres creer. Nuestra tercera cita fue un paseo largo por el centro. Adrián caminaba con esa seguridad suya, como si cada calle le perteneciera. Yo iba a su lado, escuchándolo hablar de un proyecto nuevo, cuando de pronto levantó la mano y gritó un nombre. Dani! Un chico se acercó sonriente. Se saludaron con un abrazo demasiado intenso para alguien a quien, según Adrián, veía de vez en cuando. Pero lo que me hizo fruncir el ceño no fue la cercanía, sino la naturalidad con la que Adrián le dio una palmada en el trasero, fuerte, sonora, acompañada de una carcajada. Sigues igual, cabrón, dijo. El chico rió también, como si fuera lo más normal del mundo. Yo me quedé quieta,
observando la escena desde fuera, sintiéndome de pronto fuera de lugar. Cuando se despidieron y retomamos el camino, no pude evitar preguntar: ¿sois muy cercanos? Adrián me miró como si la pregunta le divirtiera. «Bah, son bromas entre amigos», respondió. «Así nos llevamos, no seas antigua». La forma en que lo dijo no fue agresiva, pero sí definitiva, como si cualquier incomodidad fuera automáticamente un problema mío. Sonreí, fingiendo que no pasaba nada, aunque algo dentro de mí se movió, incómodo. No fue la última vez. En otra ocasión, en una terraza, apareció otro amigo. Esta vez fue un beso en la mejilla que duró más de lo habitual, una mano apoyada en la cintura, otra risa exagerada. Yo estaba sentada frente a ellos, invisible, durante esos segundos. ¿Siempre eres tan cariñoso con tus amigos?, pregunté después, intentando que sonara ligero. Claro, respondió sin dudar. La gente es demasiado reprimida. Yo no tengo esos problemas. Me sentí pequeña por haber preguntado, como si hubiera mostrado una inseguridad que él no estaba dispuesto a gestionar. Aún así, seguí quedando con él. Había momentos en los que Adrián era encantador, atento. Me escribía mensajes largos, llenos de detalles. Me hacía sentir elegida cuando estábamos a solas, y esa dualidad me confundía. Pensaba, si fuera realmente extraño, no podría ser así conmigo. Pero las rarezas se acumulaban. Noté cómo le gustaba ser mirado, cómo se detenía un segundo más frente a los espejos de los bares, cómo se acomodaba el pelo sin darse cuenta, cómo corregía la postura cuando alguien atractivo pasaba cerca. No importaba si yo estaba hablando, su atención podía desplazarse en un instante. Una noche, mientras caminábamos, le comenté algo personal, algo que no suelo contar fácilmente. Él asintió, murmuró un «Claro, te entiendo», pero a los pocos segundos volvió a hablar de sí mismo, de una anécdota donde él, otra vez, era el centro. No se dio cuenta, o no le importó. Yo sí me di cuenta. Empecé a observarlo más que a escucharlo, a fijarme en los gestos, en las repeticiones, en esa necesidad constante de validación. No era solo seguridad, era hambre, hambre de atención, de admiración, de confirmación constante de que seguía siendo deseado. Y aún así me decía que exageraba. Es creativo, por eso es así, me justificaba. Tiene una personalidad fuerte. La verdad era más simple. Adrián ocupaba todo el espacio emocional disponible, y yo empezaba a sentirme como una espectadora en su propio escenario. Aún así, acepté una cuarta cita, luego una quinta, porque cuando alguien sabe seducir, también sabe distraer, y yo todavía no quería admitir que algo, poco a poco, no encajaba. No sabía entonces que esas pequeñas incomodidades eran solo el prólogo, que lo verdaderamente absurdo, lo verdaderamente revelador estaba todavía por llegar, y que muy pronto dejaría de preguntarme si exageraba, para empezar a preguntarme cómo no lo vi antes. Adrián hablaba de sí mismo como si fuera un proyecto en constante perfeccionamiento. No lo hacía con timidez ni con ironía, sino con una naturalidad tan pulida que durante un tiempo me pareció incluso fascinante. Hablar con él era como escuchar a alguien que se observa desde fuera y aprueba cada detalle de su propia imagen. «La gente me mira mucho», dijo una noche, apoyado en la barra de un bar elegante. «No es algo que yo busque, pero pasa». Lo dijo sin sonrisa, sin exageración, como quien enuncia un hecho comprobado. Yo asentí, sin saber muy bien qué responder. Parte de mí quería reírse, otra parte pensó que quizá tenía razón. Adrián era llamativo. Sabía vestir, sabía moverse, sabía ocupar el espacio, pero no sabía detenerse. Cada conversación acababa girando hacia él, como si hubiera un imán invisible. Si yo hablaba de mi trabajo, él encontraba la forma de compararlo con el suyo. Si mencionaba una dificultad, él tenía una historia más intensa, más dramática, mejor resuelta. No lo hacía con mala intención aparente, simplemente parecía incapaz de no ser el protagonista. «Yo siempre destaco», me dijo otra vez, «en cualquier grupo, es algo que se nota enseguida». Lo miré mientras hablaba, observando cómo disfrutaba de sus propias palabras. Sus ojos brillaban cuando se describía, cuando hablaba de la admiración ajena, cuando recordaba situaciones en las que alguien había querido más con él. «¿No te cansa de estar siempre en el centro?», pregunté, medio en broma. «Al contrario», respondió, «me da energía». Esa frase se me quedó grabada.
Empecé a notar cómo buscaba constantemente aprobación, aunque fingiera no necesitarla. Revisaba su teléfono con frecuencia, respondía mensajes al instante, sonreía al leerlos. Nunca ocultó que tenía muchas opciones, muchas personas interesadas. Lo decía como quien enumera logros profesionales. La gente se engancha fácil conmigo, comentó una vez, pero yo soy selectivo. No supe si aquello era una advertencia o una demostración de poder. En ese momento lo interpreté como honestidad. Pensé que prefería a alguien seguro de sí mismo antes que a alguien lleno de dudas. El problema no era su autoestima, era que no había espacio para la mía. En una de nuestras citas le conté algo que me había dolido en el pasado. No entré en detalles dramáticos, solo lo suficiente para mostrar una parte vulnerable. Adrián me escuchó, o eso creí, asintió, me tocó la mano, dijo, sí, entiendo perfectamente, y entonces empezó a contar una historia suya, más larga, más intensa, donde él había sido herido, admirado, deseado y finalmente triunfante. Mi confesión quedó enterrada bajo su relato, como si nunca hubiera existido. No me preguntó cómo me sentía, no volvió al tema. Salí de esa cita con una sensación extraña, como si hubiera hablado frente a un espejo que solo reflejaba a quien tenía delante. Aún así, había momentos en los que Adrián era encantador. Sabía decir las frases correctas, sabía cuándo abrazar, cuándo escribir un mensaje inesperado. Tenía una habilidad casi profesional para hacerme sentir especial, mientras duraba su atención. Empecé a entender que su encanto no era espontáneo. Era una herramienta, una muy bien afinada. Tú me miras diferente, me dijo una noche. Se nota que te intereso de verdad. No supe qué contestar, porque era cierto, me interesaba, pero empezaba a preguntarme si yo le interesaba a él o si solo le interesaba cómo lo hacía sentir. Había algo infantil en su necesidad constante de ser admirado, algo frágil, escondido, detrás de tanta seguridad. Y sin darme cuenta, empecé a ocupar un rol que no había elegido, el de espectadora, el de apoyo, el de reflejo. Yo estaba ahí para confirmar que él era increíble, y cuanto más tiempo pasaba con Adrián, más claro se volvía algo que entonces no quise aceptar. No estaba saliendo conmigo, estaba saliendo con alguien que lo mirara. Todavía no era una alarma, todavía no era un motivo para irme, pero ya no era solo una rareza, era una estructura completa, sólida, construida alrededor de una sola persona. Y esa persona no era yo. La invitación llegó después de la quinta cita como si fuera un paso natural, inevitable. No hubo nervios en su voz ni vacilación en sus palabras. Adrián no preguntó si quería ir a su casa, simplemente lo dio por hecho. Quiero que veas cómo vivo, dijo con una media sonrisa. Es parte de mí. Esa frase, parte de mí, resonó más de lo que debería. En ese momento la interpreté como intimidad, como una apertura. Hoy sé que era una advertencia. Su apartamento estaba en una zona elegante de la ciudad, de esas calles donde todo parece silencioso, incluso en hora punta. El edificio era moderno, con un portero automático impecable y un ascensor que olía a limpieza reciente. Adrián marcó el código con seguridad, sin mirarme, como alguien acostumbrado a entrar siempre solo o a decidir quién entra. El piso era enorme, 4 habitaciones, techos altos, luz perfecta, nada fuera de lugar. Todo combinaba, los colores, los muebles, incluso los libros colocados estratégicamente en las estanterías. No parecían leídos, parecían elegidos. Me gusta el orden, comentó. Dice mucho de una persona. Caminé despacio, observando cada detalle. Era como entrar en una revista de diseño. No había rastro de improvisación, de caos, de vida cotidiana. Ni una taza olvidada, ni una chaqueta tirada en una silla. Nada que no encajara con la imagen que Adrián proyectaba. Es impresionante, admití. Sonrió, satisfecho, no agradecido. Satisfecho. Lo sé, me ofreció una copa de vino. El gesto fue elegante, casi ceremonial. Me explicó de dónde venía la botella, quién se la había recomendado, por qué era una buena elección. Todo tenía una historia, y todas las historias, de una forma u otra, volvían a él. Nos sentamos en el sofá, perfectamente alineado, con la mesa baja, con la distancia justa para verse íntimo, pero no descuidado. Adrián se acomodó, cruzó las piernas, me miró con atención calculada. Aquí me siento yo mismo,
dijo. Afuera hay demasiado ruido. Pensé que quizá ese era el Adrián real, no el de las citas, no el de los paseos, sino el que controlaba su territorio. Me sentí invitada y evaluada al mismo tiempo. Mientras hablábamos, noté algo curioso. No me preguntó si me sentía cómoda. No necesitaba hacerlo. Para él, el espacio era perfecto, por lo tanto, yo debía sentirme igual. Recorrí el piso con la mirada una vez más, las habitaciones cerradas, los cuadros perfectamente centrados, el silencio casi absoluto. Era un lugar hermoso, sí, pero también frío, como si nadie pudiera dejar huella allí sin alterar el equilibrio. ¿Vives solo?, pregunté. Claro, respondió. No me adapto bien a compartir mi espacio. Lo dijo sin vergüenza, sin intención de suavizarlo. Compartir implicaba ceder, y Adrián no parecía alguien que cediera con facilidad. Nos besamos por primera vez allí. Fue un beso correcto, técnicamente impecable, ni torpe ni urgente, exacto. Y esa exactitud me desconcertó. No hubo nervios, ni risa, ni torpeza. Fue como seguir un guión bien ensayado. Por un segundo pensé, quizás soy yo la que espera demasiado desorden. Después del beso, se levantó y puso música suave. Todo estaba pensado. El volumen, la luz, el ambiente. Me sentí dentro de una escena diseñada para provocar una reacción concreta. Y funcionó. A medias. Había algo en mí que no terminaba de entregarse, una parte que observaba desde fuera, que ocupaba detalles que no sabía aún cómo nombrar. Me gusta que estés aquí, dijo, mirándome fijamente. No dejo entrar a cualquiera. No sonó como un halago, sonó como una selección. Sonreí, agradecida, aunque por dentro algo se tensó, porque entendí que entrar en su casa no era solo un gesto de confianza, era una extensión de su ego, un privilegio, un punto más a su favor. Cuando me fui esa noche, Adrián me acompañó hasta la puerta con la misma precisión con la que me había recibido. Me besó de nuevo, me miró como esperando una reacción concreta. Esto va bien, afirmó, no preguntó, asentí. Mientras el ascensor bajaba, tuve una sensación extraña, difícil de explicar, como si hubiera visitado un museo dedicado a una sola persona. Hermoso, impecable y vacío. No sabía entonces que ese apartamento no era solo su casa, era un reflejo exacto de su forma de amar. La advertencia llegó de forma casual, como casi todo lo importante en esta historia. Adrián no la presentó como algo relevante, sino como un detalle más dentro de su mundo perfectamente organizado. Hoy puede que venga Marcos, dijo mientras abría una botella de agua, sin mirarme. Está con un proyecto complicado y necesita despejarse un poco. No preguntó si me parecía bien, tampoco pareció considerar que yo pudiera sentirme incómoda. Simplemente informó, como quien anuncia que pasará el cartero o que habrá ruido en la calle. ¿Un amigo?, pregunté, intentando que sonara natural. Sí, uno de mis mejores amigos, respondió. Nos conocemos desde hace años. Había algo en su tono que cerraba cualquier posibilidad de réplica. Mis amigos, mis reglas. Asentí. No quería parecer insegura, ni celosa, ni antigua, como ya me había llamado una vez. Cuando Marcos llegó, entendí de inmediato por qué Adrián lo mencionaba con tanta ligereza. No tenía nada del aire preocupado que se supone acompaña a alguien con problemas de proyecto. Marcos entró relajado, con una sonrisa amplia como si estuviera en su propia casa. No miró alrededor, no necesitaba orientarse. Lucía, dijo Adrián. Él es Marcos. Marcos me observó de arriba abajo durante un segundo más de lo necesario. No fue descarado, pero tampoco discreto. Sonrió. Encantado, dijo, acercándose demasiado al darme 2 besos. Su perfume era distinto al de Adrián, más fuerte, más invasivo. Sentí su mano apoyarse un segundo en mi espalda baja antes de retirarse. Adrián no reaccionó, ni siquiera pareció notarlo. Se sentaron juntos en el sofá, demasiado cerca para 2 hombres que supuestamente solo iban a hablar de trabajo. Marcos cruzó el brazo por detrás, apoyándolo en el respaldo, casi tocando el hombro de Adrián. Hablaban con códigos, con bromas internas, con miradas que se sostenían más de la cuenta. Yo estaba allí, pero no estaba incluida. ¿Quieres algo de beber?,
me preguntó Adrián al cabo de unos minutos, como si acabara de recordar mi presencia. Negué con la cabeza y me senté en una silla frente a ellos. Me sentí de pronto como una visita en una reunión privada. Observé, escuché, analicé. Marcos no explicaba ningún proyecto, no sacó el portátil, ni papeles, ni notas. Se limitaba a hablar, a reír, a contar anécdotas donde Adrián siempre quedaba como el protagonista brillante, y Adrián lo escuchaba con una atención que rara vez me dedicaba a mí. Siempre exageras, le dijo Adrián en un momento, sonriendo. Pero te encanta, respondió Marcos, inclinándose un poco hacia él. Algo se tensó en el aire. No fue una escena explícita, ni una revelación clara. Fue una suma de gestos pequeños, una risa compartida, una rodilla que rozaba otra, una complicidad que no me pertenecía. Pensé en decir algo, en preguntar directamente, pero me detuvo una sensación inesperada. No era celos lo que sentía, era desconcierto y una curiosidad extraña, casi divertida. ¿Esto es lo que es?, pensé. ¿De verdad? Después de un rato, Adrián se levantó. Vamos a la habitación de al lado, dijo. Ahí podemos hablar mejor. Hablar. Esa palabra sonó hueca incluso antes de que cerraran la puerta. Ahora volvemos, añadió, sin mirarme. Me quedé sola en el salón, rodeada de ese orden perfecto que empezaba a parecerme una escenografía. Escuché cómo la puerta se cerraba con suavidad, sin prisa. No hubo nervios, no hubo culpa. Al principio oí risas apagadas, comentarios indistintos, luego silencio, y entonces sonidos. No fueron inmediatos, llegaron despacio, como si el apartamento entero se hubiera tomado un segundo para decidir si revelaba la verdad o no. Reconocí voces, reconocí respiraciones, reconocí el ritmo, y para mi propia sorpresa no sentí dolor, sentí incredulidad, una incredulidad tan grande que en lugar de enfadarme, me reí, una risa silenciosa, contenida, casi elegante, como si la escena fuera tan absurda que no mereciera drama. 5 citas, pensé, me invita a su casa, me presenta a su amigo y se acuesta con él en la habitación de al lado. No sentí que me estuvieran traicionando, sentí que acababa de ver el final de una obra mal disimulada. Me levanté despacio, tomé mi abrigo. Observé el salón una última vez, impecable, ordenado, vacío, como Adrián. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido, y mientras bajaba las escaleras supe algo con absoluta claridad. No había perdido nada. Ellos sí. La puerta se cerró con un clic suave, casi educado. No fue un portazo ni un gesto impulsivo. Fue una puerta que se cerraba con la seguridad de quien no espera ser interrumpido. Ese detalle, más que los sonidos que vinieron después, fue lo que terminó de ordenar todo en mi cabeza. Al principio intenté seguir como si nada. Me senté otra vez en el sofá, crucé las piernas, tomé el teléfono sin desbloquearlo. Fingí normalidad, incluso para mí misma. Desde la habitación llegaban risas apagadas, palabras que no distinguía, ese murmullo cómplice que se da cuando dos personas comparten algo que no necesitan explicar. Miré alrededor, el salón seguía impecable, los cojines perfectamente alineados, la mesa sin una sola huella, la luz cálida calculada para resultar acogedora. Todo estaba pensado para causar una impresión concreta. De pronto entendí que yo también formaba parte de esa escenografía, una pieza más, reemplazable. Los sonidos cambiaron, el tono de las voces bajó, el silencio se volvió más denso. No fue inmediato, pero mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. No hubo sorpresa, no hubo ese golpe seco que suele acompañar a las traiciones clásicas. Hubo, en cambio, una claridad absurda, casi cómica. Me llevé la mano a la boca para no reír en voz alta. No era dolor lo que sentía, era incredulidad, una incredulidad tan grande que se transformó en humor negro. De verdad, pensé. ¿Así? ¿De esta manera tan torpe y tan obvia? Escuché un gemido ahogado. Reconocí la voz de Adrián sin esfuerzo, esa voz que sabía modular para seducir, para convencer, para colocarse siempre en el centro. Cerré los ojos un segundo, no para huir de la escena, sino para confirmarla. No había dudas. Y lo más extraño fue darme cuenta de que no me importaba como él esperaba que me importara. No sentí humillación, no sentí rabia, sentí distancia, una distancia limpia, definitiva,
como si, de pronto, yo estuviera viendo la escena desde fuera, desde un lugar donde ya no tenía ningún papel asignado. Me levanté despacio, no porque tuviera miedo de hacer ruido, sino porque no tenía prisa. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla y lo pasé por mi brazo con calma. Miré hacia el pasillo que llevaba a la habitación cerrada. La puerta seguía ahí, inmóvil, guardando un secreto que ya no lo era. Pensé en decir algo, en abrirla, en interrumpir. Pero ¿para qué? No había nada que ganar, ninguna verdad nueva que descubrir. Adrián no estaba ocultando quién era, estaba siendo exactamente quien siempre había sido. Yo solo había tardado un poco más en verlo completo. Caminé hacia la salida. El sonido de mis pasos sobre el suelo pulido me pareció exageradamente alto, pero nadie vino, nadie abrió la puerta, nadie preguntó nada. Antes de irme, miré una vez más ese salón perfecto y entendí algo que me dio una paz inesperada. Aquel lugar no estaba hecho para compartirlo, estaba hecho para admirarlo. Igual que Adrián, cerré la puerta con cuidado, bajé las escaleras sin mirar atrás. Cada escalón me alejaba no solo del apartamento, sino de la imagen que él había construido para mí. Afuera, el aire nocturno me golpeó el rostro con una honestidad que agradecí. Mientras caminaba hacia casa, no sentí tristeza, sentí alivio. El teléfono vibró cuando ya estaba a 2 calles de distancia. No lo miré enseguida. Sabía quién era, sabía qué iba a decir. Adrián no toleraba desaparecer de la escena sin explicación. Cuando finalmente leí el mensaje, confirmé lo evidente. ¿Dónde estás? Sonreí. No respondí de inmediato. Guardé el teléfono en el bolso y seguí caminando. Esa noche entendí que hay momentos en los que no hace falta una confrontación para cerrar una historia. A veces basta con una puerta cerrada y la decisión de no volver a abrirla. Todavía no sabía que Adrián no aceptaría ese silencio. Todavía no sabía que para alguien como él, que yo me fuera sin drama era la verdadera ofensa. Llegué a casa con una calma que me resultó sospechosa. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada, me quité los zapatos, colgué el abrigo. Todo con movimientos automáticos, precisos, como si mi cuerpo siguiera una rutina aprendida, mientras mi mente observaba desde lejos. Me senté en el borde de la cama y ahí, por fin, me permití pensar la escena completa de principio a fin, no la versión suavizada, no la versión que busca excusas, la real. 5 citas, una invitación cuidadosamente planeada, un apartamento perfecto, un amigo con problemas de proyecto, una puerta cerrada y yo sentada en el salón, escuchando. La imagen era tan grotesca que volví a reírme, esta vez en voz alta. Es ridículo, dije al aire. No sentía vergüenza, no sentía rabia, sentía algo mucho más peligroso para alguien como Adrián. Lucidez, una lucidez fría, casi divertida, como cuando ves un truco de magia y de pronto notas el hilo. Todo pierde encanto en un segundo. Me levanté y me miré en el espejo del baño. No había lágrimas corridas, ni rímel manchado, ni gesto de derrota. Mi cara estaba tranquila, demasiado tranquila para alguien que, según el guión social, acababa de ser humillada. No fue personal, me dije. Nunca lo fue, y eso lo hacía aún más absurdo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez sí lo tomé. ¿Dónde estás? Otro mensaje de Adrián. Lo leí sin ninguna aceleración en el pulso. Me pregunté si estaría ya solo, si Marcos se habría ido, o si seguirían allí, comentando algo, riéndose, seguros de que yo no había entendido nada. Esa idea me hizo sonreír. Respondí con calma, eligiendo cada palabra. No quise interrumpir vuestro proyecto íntimo. No sabía que eran tan cercanos. Tardó menos de 1 minuto en contestar. ¿Qué dices? Estás exagerando. Clásico. Dejé el teléfono a un lado y me preparé un vaso de agua. Bebí despacio, apoyada en la encimera, como si estuviera viendo una serie cuyo final ya conocía. Cuando volví a mirar la pantalla, había más mensajes. No es lo que piensas. Marcos trabaja para sitios de adultos. Era parte del proyecto, solté una carcajada corta, secundaria, de esas que salen solas cuando alguien te subestima de forma tan evidente que casi resulta ofensiva. Reconozco tu voz, escribí finalmente. Hubo un silencio más largo esta vez.
Minutos. Pude imaginarlo leyendo el mensaje, recalculando, sintiendo cómo algo se le escapaba de las manos. Adrián no estaba acostumbrado a que las personas conectaran los puntos sin su permiso. Cuando respondió, el tono ya era otro. No tienes derecho a irte así. De mí nadie se va sin hablarlo. Soy demasiado bueno como para que me dejes por una tontería. Ahí estaba, el núcleo, no el engaño, no Marcos, no la puerta cerrada. El verdadero problema era que yo me había ido, sin pedir permiso, sin hacer escena, sin suplicar una explicación. Me senté en la cama y leí esos mensajes con una serenidad casi clínica. Ya no estaba hablando con alguien que intentara justificarse, sino con alguien cuya imagen acababa de resquebrajarse. No te debo nada, respondí, y no es una tontería, es claridad. El siguiente mensaje llegó cargado de una energía distinta, más oscura. No sabes con quién te estás metiendo, sonreí. Ese fue el momento exacto en el que cualquier resto de duda desapareció. No había perdido a alguien interesante, complejo o confuso. Había esquivado algo peligroso, algo que necesitaba controlar para sentirse completo. Me recosté en la cama, apagué la luz y dejé el teléfono boca abajo. Por primera vez desde que conocí a Adrián, el silencio no era incómodo, era necesario. Antes de dormirme, pensé en lo absurdo de todo, en lo fácil que habría sido llorar, gritar, discutir, en lo mucho que eso lo habría satisfecho. Adrián se alimentaba de reacciones, de emociones ajenas, de sentirse imprescindible incluso en el conflicto. No le di eso. Esa noche dormí profundamente, con la certeza de que marcharme no había sido un impulso, sino un acto de respeto hacia mí misma. No sabía aún hasta dónde estaba dispuesto a llegar para no perder el control. Pero ya había entendido algo fundamental. Cuando alguien se cree perfecto, no tolera que lo abandonen sin aplausos. Me desperté antes de que sonara el despertador, con esa sensación extraña de haber dormido profundamente y aún así estar alerta, como si algo dentro de mí se hubiera reorganizado durante la noche. Tomé el teléfono de la mesilla sin prisa, sin ansiedad. Sabía que habría mensajes. Adrián no era alguien que tolerara el silencio. Había 17, no llamadas perdidas, mensajes, muchos mensajes. Ese detalle ya decía bastante. Adrián necesitaba controlar el relato, no exponerse a una conversación real donde pudiera perder el dominio. Escribir le daba tiempo, ventaja, espacio para manipular. Los leí en orden. Tenemos que hablar. Lo de ayer fue un malentendido. Estás sacando todo de contexto. No puedes desaparecer así. La palabra puedes apareció varias veces, siempre disfrazada de preocupación. No quiero que vuelvas, sino no puedes irte, como si mi decisión no fuera legítima, como si necesitara su validación para existir. Dejé el teléfono sobre la cama y me levanté. Preparé café, abrí la ventana, dejé que el aire de la mañana entrara sin pedir permiso. Cuando volví a mirar la pantalla, había más. Marcos y yo tenemos una relación profesional muy particular. Si hubieras preguntado, te lo habría explicado. Tu reacción dice más de ti que de mí. Ahí estaba el giro. La responsabilidad desplazándose, elegante, precisa. No era él quien había cerrado una puerta con otro hombre mientras yo estaba en el salón. Era yo quien no había sabido interpretar su complejidad. Sonreí mientras bebía el primer sorbo de café. Le respondí solo una vez. No necesito explicaciones. Vi, escuché y entendí. No tardó en contestar. No, no entendiste nada. Esa frase me hizo detenerme, no por duda, sino por revelación. Adrián no podía concebir que alguien lo entendiera y aún así eligiera irse. Para él, comprenderlo debía conducir inevitablemente a quedarse. Eres impulsiva, escribió. Siempre te gustó el drama, aunque no lo admitas. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. No sentí rabia, sentí confirmación. Adrián estaba reconstruyendo mi imagen a toda velocidad para poder encajar la grieta en su ego. Si yo era impulsiva, exagerada, dramática, entonces su versión del mundo seguía intacta. Evité responder, no por debilidad, sino por estrategia emocional. Cada palabra mía era combustible, pero él no se detuvo. No es justo irte sin escucharme, después de todo lo que te ofrecí.
Poca gente tendría la oportunidad de estar conmigo. Ahí apareció la amenaza disfrazada de privilegio. Mira lo que pierdes, mira quién soy, mira lo pequeño que te quedarás sin mí. Y entonces llegó el mensaje que cambió el tono por completo. No te conviene hacerme quedar mal. Leí esa frase varias veces. No había insulto directo, no había gritos, pero había algo mucho más claro: advertencia, control, la necesidad desesperada de recuperar poder. ¿Es una amenaza?, escribí. Tardó más en responder esta vez. No seas paranoica. Solo digo que tengo recursos. Siempre hay palancas. Ahí estaba, la palabra exacta, palancas. Sentí una risa breve subir desde el pecho, limpia, sincera. No era nerviosa, era lúcida. Adrián acababa de decir en voz alta lo que hasta entonces solo había insinuado, que para él las relaciones eran sistemas de control, no vínculos. Le respondí despacio, sin ironía aparente. Una ya la encontraste. Pasaron varios minutos sin respuesta. Imaginé su expresión al leerlo, la pausa incómoda, el intento de descifrar si me refería a algo concreto o si simplemente ya no estaba jugando a su juego. Finalmente llegó un último mensaje. No sabes lo que estás haciendo. Apagué el teléfono, no porque tuviera miedo, sino porque ya no había nada más que decir. Adrián no buscaba diálogo, buscaba rendición, y yo no estaba dispuesta a ofrecerle ninguna versión de mí que él pudiera manipular. Ese día fui a trabajar, caminé por la ciudad, hablé con gente real, tangible, imperfecta. Nadie me pidió explicaciones, nadie me evaluó. Nadie me hizo sentir que tenía que ocupar un lugar concreto para ser aceptada. Por primera vez desde que conocí a Adrián, sentí algo simple y poderoso: normalidad. Por la noche, antes de dormir, volví a encender el teléfono. No había nuevos mensajes. El silencio, esta vez, venía de su lado. Y supe que no era resignación. Era estrategia, porque alguien como Adrián no desaparece cuando pierde el control. Se repliega, observa y espera. Yo, en cambio, ya había seguido adelante. Durante unos días no pasó nada. Y ese nada fue lo que más ruido hizo. No hubo más mensajes, no llamadas, no intentos indirectos de contacto. Adrián desapareció con una elegancia que, en otro contexto, habría parecido respeto, pero yo ya sabía leer entre líneas. No era respeto, era cálculo. Al principio pensé que había terminado, que, herido en su orgullo, había decidido retirarse para conservar la imagen intacta que tenía de sí mismo. Me permití incluso una pequeña sensación de victoria silenciosa. Tal vez esta vez sí entendió, pensé. Me equivoqué. La primera señal llegó de una forma tan banal que casi la ignoro. Una tarde, al salir del trabajo, vi una notificación de una red social que casi no usaba. Alguien había visto mi perfil. El nombre no me resultó familiar, pero la foto sí. Marcos. No lo había añadido, no lo había buscado, no teníamos amigos en común visibles. Aún así, ahí estaba. No sentí miedo, sentí curiosidad. Al día siguiente fue Adrián quien apareció. No directamente, no con su nombre. Publicó una historia pública, una de esas frases que no van dirigidas a nadie y a todo el mundo a la vez. Algunas personas huyen cuando se enfrentan a verdades que no pueden controlar. Sonreí con cansancio. Era exactamente lo que esperaba. El relato alternativo. La narrativa donde él seguía siendo el centro moral de la historia y yo, una figura difusa que había fallado la prueba. Pero lo que terminó de romper la máscara no fue eso. Fue el mensaje que llegó esa misma noche, desde un número que no tenía guardado. Tenemos que vernos, esto se está yendo de las manos. No pregunté quién era, sabía perfectamente. No hay nada que hablar, respondí. Sí lo hay, contestó casi de inmediato. Estás exagerando las cosas y eso puede traer consecuencias. Ahí estaba otra vez, el tono, no agresivo, no explícito, pero cargado de intención. Adrián no amenazaba de frente, insinuaba. Necesitaba que yo misma completara la frase en mi cabeza. ¿Consecuencias para quién?, pregunté. Tardó unos minutos en responder. Para todos. Ese plural fue revelador. Para todos. Para mi imagen, para mi mundo, para mí. Respiré hondo antes de escribir la última respuesta. No te debo silencio, pero tampoco te debo presencia. No hubo respuesta inmediata. Pasaron horas. Cuando finalmente llegó, ya no era Adrián el encantador.
Era Adrián sin filtro. Te crees más lista de lo que eres. Nadie se va de mi vida así como así. Siempre hay formas de hacer que la gente recapacite. Leí el mensaje varias veces, no por impacto emocional, sino por confirmación. Todo lo que había intuido estaba ahí, escrito con claridad. La seducción había terminado, el disfraz ya no era necesario. No sentí miedo, sentí algo mucho más sólido, certeza. No respondí. Bloqueé el número, bloqueé el perfil de Marcos, bloqueé cualquier acceso directo que pudiera tener a mí, no como un acto impulsivo, sino como una decisión consciente. No estaba huyendo, estaba cerrando puertas que nunca debieron abrirse. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo cerca que había estado de quedarme atrapada en una versión muy distinta de esta historia. Pensé en lo fácil que habría sido dudar de mí, justificarlo, minimizarlo. Pensé en cuántas veces, antes, había ignorado señales por no parecer dramática. La máscara de Adrián no cayó de golpe, se deshizo, y debajo no había misterio, ni profundidad, ni complejidad fascinante. Solo había una necesidad desesperada de control y una incapacidad absoluta para aceptar límites. Eso fue lo que me salvó, porque entender a alguien así no te obliga a quedarte, te obliga a irte. Me acosté con una tranquilidad que no sentía desde hacía semanas. Sabía que el capítulo no estaba del todo cerrado, pero también sabía algo fundamental. Ya no estaba dentro de su historia. Y sin público, alguien como Adrián no es nada. Solo una voz hablando frente a un espejo que ya no responde. El último intento llegó cuando ya no lo esperaba. No fue un mensaje ni una llamada. Fue un encuentro cuidadosamente casual, como todo lo que Adrián hacía cuando quería parecer inevitable. Lo vi al salir de una cafetería, apoyado contra una pared, mirando el teléfono como si el mundo no le importara. El mismo abrigo, la misma postura estudiada, la misma seguridad ensayada. Por un segundo pensé en dar media vuelta, no por miedo, sino por cansancio, pero seguí caminando. Lucía, dijo, sin sorpresa, sabía que tarde o temprano te vería. Lo miré con atención, como si fuera la primera vez, sin el encanto, sin el contexto, sin el deseo de comprenderlo, solo un hombre que había perdido el control del relato y venía a recuperarlo. No tenemos nada que hablar, respondí. Sonrió, esa sonrisa que antes me habría desarmado y que ahora solo me confirmó algo. Siempre tan dramática, dijo. Solo quiero cerrar esto bien. Cerrar. Para Adrián, cerrar significaba reescribir. Caminamos unos pasos. Él hablaba como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera escuchado lo que escuché, como si no hubiera leído lo que escribió. Me habló de malentendidos, de exageraciones, de cómo la gente confunde la libertad con el caos. Yo no hago nada a medias, dijo, y tú tampoco deberías. Ahí estaba otra vez esa idea, corregirme. Me detuve. ¿Qué quieres, Adrián? Por primera vez vaciló, apenas un segundo, pero fue suficiente. Luego volvió a su tono seguro. Quiero que entiendas que nadie se va de mi vida así, dijo. Siempre encuentro palancas. No levantó la voz. No fue una amenaza directa, fue una declaración de identidad. Adrián necesitaba creer que todo podía controlarse, que todas las personas tenían un punto débil. Lo miré a los ojos y, sin pensar, sin rabia, sin emoción acumulada, me reí. No fue burla, fue alivio. Una ya la encontraste, dije, frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? De ti, respondí, de tu necesidad de dominarlo todo. Eso fue suficiente para irme. Hubo silencio, no el silencio calculado que él solía usar, sino uno incómodo, real. Adrián no tenía respuesta para eso, porque no era algo que pudiera negar, ni girar, ni convertir en halago. Te vas a arrepentir, dijo finalmente. Negué con la cabeza. No, respondí. Me habría arrepentido de quedarme. Di un paso atrás, luego otro. No me siguió, no insistió. Se quedó ahí, inmóvil, como alguien que acaba de perder una pieza clave sin saber en qué momento ocurrió. Mientras me alejaba, no sentí victoria. Sentí algo mucho más valioso. Cierre. Entendí que Adrián no había sido un error, sino una lección rápida. Me mostró, sin rodeos, cómo se ve alguien que confunde amor con admiración, cercanía con control,
deseo con posesión. Me mostró también algo sobre mí que ya no necesito explicarme para irme. Esa noche, al llegar a casa, no revisé el teléfono. No bloqueé nada nuevo, no hice listas mentales, simplemente me senté en el sofá y respiré. Pensé en todo lo que no pasó, en las discusiones que no tuve, en el drama que no alimenté, en el papel que rechacé interpretar. A veces irse no es una huida, es una afirmación. Adrián seguirá siendo perfecto en su propio reflejo. Seguirá buscando miradas que lo confirmen, personas que lo sostengan, palancas que lo tranquilicen. Yo no formo parte de eso. Yo elegí algo mucho más simple y mucho más difícil: claridad. Y con ella una paz que no necesita aplausos,